Corazón rojo chispas, el regreso de los sentimientos. La historia no terminó aquella noche. Después de tantos silencios, discusiones y momentos de incertidumbre, ambos sabían que algo había cambiado. Ya no podían fingir que sus sentimientos no existían. Al día siguiente, se encontraron nuevamente. Ella llegó primero y se quedó junto a la ventana, mirando las calles en silencio. Había pasado toda la noche pensando en aquella conversación. Quería creer que finalmente todo podía ser diferente, pero también tenía miedo de volver a sufrir. Entonces escuchó una voz detrás de ella. «Podemos hablar». Era él. Ella respiró profundamente antes de darse la vuelta. Durante unos segundos solamente se miraron. No había reproches, no había orgullo. Solo dos personas intentando entender qué hacer con todo aquello que sentían. «Pensé que no volverías», dijo ella. Él respondió con calma. «Yo también pensé que podía irme, pero no pude». Aquellas palabras cambiaron completamente el ambiente. Ella intentó esconder una sonrisa, pero no lo consiguió. Él dio un paso hacia ella. No demasiado cerca, solo lo suficiente para que ambos sintieran nuevamente aquella conexión que habían intentado evitar. «¿Por qué siempre haces esto?», preguntó ella. «¿Qué cosa?». «Aparecer justo cuando estoy intentando olvidarte». Él la miró durante unos segundos. «Quizás porque yo nunca conseguí olvidarte». El silencio volvió a aparecer. Esta vez, sin embargo, no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de emociones. Ella levantó lentamente la mirada y sus ojos se encontraron. Ninguno quería romper aquel momento. Parecía que todo lo ocurrido durante los últimos meses había desaparecido. Solo estaban ellos dos, sin explicaciones, sin excusas, sin miedo. Pero justo cuando parecía que finalmente iban a hablar de sus sentimientos, alguien entró en la habitación. Los dos se separaron rápidamente. La oportunidad había desaparecido, y quizás el destino estaba intentando decirles que todavía no era el momento. Durante los días siguientes intentaron mantenerse alejados. Pero cuanto más intentaban ignorarse, más evidente se hacía que seguían pensando el uno en el otro. Una simple canción podía recordarle a ella aquella conversación. Una fotografía podía hacer que él recordara su sonrisa. Y cada vez que escuchaban el nombre del otro, algo cambiaba en sus expresiones. Hasta que llegó una noche inesperada. Él recibió un mensaje. Solo decía: «Necesito verte». No preguntó por qué, simplemente fue. Cuando llegó al lugar, ella estaba esperando. Tenía los ojos llenos de dudas. «Tengo miedo», confesó. Él permaneció en silencio. «¿De qué?». «De volver a confiar». Él la miró con una expresión tranquila. «Entonces no tienes que confiar en mí de inmediato». Ella levantó la mirada. «¿Y qué hago?». «Dame tiempo para demostrarte que esta vez será diferente». Aquella frase hizo que sus ojos se llenaran de emoción. Por primera vez, ninguno intentó escapar. Se quedaron allí, frente a frente, entendiendo que algunas historias no se solucionan en un solo día. Algunas necesitan tiempo, necesitan paciencia, y, sobre todo, necesitan valor. Él extendió la mano. Ella dudó durante un instante. Y finalmente aceptó. No hubo grandes palabras, no hubo promesas imposibles, solo un gesto sencillo que decía mucho más que cualquier discurso. Pero ninguno de los dos sabía que, al día siguiente, una noticia inesperada cambiaría nuevamente sus vidas. Una noticia capaz de separarlos otra vez. O de demostrar que, después de todo, estaban destinados a encontrarse. Corazón rojo chispas, estrella fugaz cuando una mirada lo cambia todo. Corazón rojo. Desde el primer momento en que apareció en escena, Can Yaman consiguió algo que pocos actores logran, hacer que una simple mirada pareciera contar una historia completa. En sus series, los momentos románticos no siempre necesitaban grandes palabras. A veces bastaba con un silencio, una mirada inesperada o dos personajes acercándose lentamente mientras el mundo a su alrededor parecía desaparecer. Había escenas en las que la tensión emocional era tan fuerte que los espectadores podían sentir que algo estaba a punto de suceder.
Los personajes se miraban, dudaban y finalmente dejaban que sus sentimientos hablaran por ellos. Pero lo más interesante no era solamente el momento romántico. Era todo lo que había ocurrido antes. Cada discusión, cada separación y cada secreto hacía que el encuentro tuviera todavía más significado. Cuando finalmente estaban frente a frente, parecía que todas las emociones acumuladas durante tantos capítulos aparecían al mismo tiempo. Can Yaman interpretaba esos momentos con una mezcla de seguridad y sensibilidad. Su personaje podía parecer fuerte por fuera, pero una sola mirada de la persona que amaba era suficiente para revelar un lado completamente diferente. Y entonces llegaba ese instante que los espectadores esperaban durante tanto tiempo. El silencio. Los dos personajes se quedaban frente a frente. Ninguno decía nada. Sin embargo, parecía que estaban diciendo todo. Una mirada podía significar, te extrañé. Otra podía significar, todavía te amo. Y otra podía esconder una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Por eso las escenas románticas de Can Yaman despertaban tanta curiosidad. No se trataba solamente de un momento entre dos personajes. Era la consecuencia de una historia llena de obstáculos, emociones y decisiones difíciles. Los espectadores querían saber qué ocurriría después. ¿Se confesarían finalmente sus sentimientos? ¿Volverían a separarse? ¿O aquella mirada sería el comienzo de una nueva etapa? Cada episodio parecía dejar una nueva pregunta. Y cuanto más intentaban los personajes esconder lo que sentían, más evidente se volvía su conexión. Una noche, después de una larga discusión, los dos volvieron a encontrarse. Esta vez ninguno quería marcharse. El ambiente estaba tranquilo. Ella lo miró. Él permaneció en silencio. Durante unos segundos, ninguno de los dos encontró las palabras adecuadas. Finalmente, él dijo, a veces es imposible olvidar a alguien que todavía está en tu corazón. Ella bajó la mirada. No necesitaba responder. Su expresión ya había dado la respuesta. Ese instante se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia. Porque algunas historias de amor no necesitan explicaciones. A veces comienzan con una mirada, continúan con una promesa, y sobreviven gracias a sentimientos que ni siquiera el tiempo puede borrar. Quizás por eso las escenas románticas protagonizadas por Can Yaman siguen despertando tanta emoción entre los espectadores. Porque detrás de cada momento hay una historia, un conflicto y una pregunta que permanece en el aire. ¿Puede el verdadero amor encontrar siempre el camino de regreso? Y mientras la cámara se alejaba lentamente, los dos permanecían juntos sin decir una sola palabra. Pero esta vez, la distancia entre ellos había desaparecido. Y todos entendieron que aquella historia todavía no había terminado. Corazón rojo, chispas. Corazón roto, chispas, el secreto que podía cambiarlo todo. La mañana siguiente comenzó con una sensación extraña. Después de aquella conversación, ambos pensaban que finalmente habían encontrado una pequeña esperanza. Pero el destino todavía tenía preparada una nueva prueba. Ella recibió una llamada inesperada. Al escuchar la voz al otro lado del teléfono, su expresión cambió. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó una voz. Ella permaneció en silencio durante unos segundos. No lo sé, pero creo que él tiene derecho a saber la verdad. Cuando terminó la llamada, se quedó mirando la pantalla. Sabía que, después de revelar aquel secreto, nada volvería a ser igual. Mientras tanto, él esperaba encontrarla en el mismo lugar donde se habían despedido la noche anterior. Pasaron 10 minutos, después 20, ella no apareció. Él comenzó a preocuparse. Finalmente recibió un mensaje: tenemos que hablar, pero esta vez será diferente. Él sintió que algo no estaba bien. Cuando finalmente se encontraron, ella parecía mucho más seria que de costumbre. Tengo algo que decirte, te estoy escuchando. Ella respiró profundamente. Hay una razón por la que me alejé de ti. Él no respondió, solo esperó. Tenía miedo de que, si conocías toda la verdad, dejarías de verme de la misma manera. Él dio un paso hacia ella.
No puedes decidir por mí lo que voy a sentir. Aquellas palabras la sorprendieron. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Ella quiso hablar, pero las palabras no salieron. Él comprendió entonces que aquella historia era mucho más complicada de lo que había imaginado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella bajó la mirada. Porque te quería demasiado. Aquella confesión cambió completamente el momento. Él no esperaba escuchar esas palabras. Durante tanto tiempo había pensado que ella simplemente quería alejarse. Ahora comprendía que detrás de cada distancia había existido un miedo que ambos habían compartido. Mírame, dijo él suavemente. Ella levantó los ojos. No quiero perderte por algo que podemos enfrentar juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si creer en aquellas palabras. Pero por primera vez decidió no huir. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde lejos, alguien los observaba. Alguien que conocía el secreto. Alguien que podía destruir aquella pequeña esperanza antes de que tuviera la oportunidad de crecer. El desconocido sacó su teléfono y envió un mensaje. Solo escribió: ya lo sabe, tenemos que actuar. Mientras tanto, ellos seguían hablando sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Él tomó una decisión. Esta vez no voy a dejar que nadie decida nuestro futuro. Ella lo miró sorprendida. ¿Y si todo sale mal? Él respondió: entonces enfrentaremos juntos las consecuencias. Por primera vez, ella sonrió. Una pequeña sonrisa, pero suficiente para cambiarlo todo. Sin embargo, aquella noche, cuando ambos pensaban que finalmente habían encontrado un camino, llegó otro mensaje. Esta vez, dirigido a ella. Lo leyó, y se quedó completamente paralizada. Porque el mensaje contenía una fotografía que demostraba que alguien había estado ocultando la verdad durante mucho tiempo. Ella levantó lentamente la mirada. Y comprendió que la historia que creía conocer solo era una parte de la realidad. Ahora tenía que elegir: proteger al hombre que amaba o revelar el secreto que podía destruirlo todo. Corazón roto, fuego, chispas.